Yo llamo creyente a una persona que tiene estas 4 doctrinas fundamentales. La Biblia es palabra de Dios. La salvación solamente es por la fe en Jesús. Cristo regresará y Dios es trino. Un tiempo donde yo estudiaba la Biblia de la Reforma Protestante, con no sé qué, con los comentaristas bíblicos y todos los días, pero mi vida estaba fría. Ya ni oraba. No hay que confundir el estudio teológico y bíblico con una vida relacional y devocional con Dios. Esto es crucial. El mundo, los influencers, ¿verdad? Que no tienen una cosmovisión cristiana, te dicen, mira, tú puedes. Crisis matrimonial, una crisis personal, ansiedad, tú puedes lograrlo, tú puedes hacerlo. La Biblia te dice todo lo contrario. O no lo contrario, pero te dice, mientras el mundo te dice, tú saca el león que hay en ti, tú puedes hacerlo, la Biblia te dice, todo lo puedo en aquel que me da las fuerzas. Sin interrupciones y con sentido. Esto es un podcast con actitud. Mi nombre es Andrea Obando y estamos en un segmento más de un podcast con actitud. Y el día de hoy estoy muy bien acompañada. Hoy estoy acompañada de Jonathan Murcia. Gracias por estar con nosotros. Les cuento quién es Jonathan Murcia. Es licenciado en idiomas y magíster en entornos virtuales de aprendizaje, quien ha sido docente en reconocidas universidades. Nació en un hogar pentecostal, miembro de la Iglesia Cristiana Su Palabra en Colombia. Y pues ahora está enfocado en la enseñanza de la interpretación bíblica, teología sistemática y apologética. Gracias por tomarte el tiempo de venir y compartir con nosotros. Bienvenido. No, un honor estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Espero poder servirles y glorifiquemos el nombre de Dios juntos. Así que vamos adelante. Vamos adelante y esto es genial. Y pues estamos hablando del poder de la palabra y sabemos que la Biblia es el camino hacia el corazón de Dios y encontramos la revelación de su propósito y muchas veces no sabemos cómo estudiarla o cómo formar este hábito para descubrir todos estos tesoros que hay en ella. Y entonces me encantaría que nos comentes qué tú nos recomiendas para poder iniciar el estudio de la Biblia. ¿Por dónde inicio? Qué buena pregunta. Me la hacen muy seguido, ¿sabes? Y creo que la Biblia, en una lectura muy sencilla, creo que si la Biblia es verdad y dice la verdad, el Espíritu Santo nos lleva a verdades fundamentales de nuestra fe, temas como salvación, cómo vivir, cómo tomar ciertas decisiones. Pero cuando uno va a hacer, o uno quiere, por ejemplo, tiene una sed por conocer más de Dios, yo creo que el Espíritu Santo naturalmente nos lleva a eso, a querer conocer un poco más de Dios, porque mientras más conoce a Dios, más vas a conocer su plenitud. Eso transforma el corazón del hombre. Entonces ya para estudiarla ya de manera más sistemática, más profunda, yo siempre recomiendo, oigan, es bueno instruirse en una iglesia local, porque a veces uno comienza a estudiar cosas en internet, en YouTube, cursos que a veces contradicen principios fundamentales de nuestras iglesias locales. Entonces, si tenemos una buena iglesia local, es un buen lugar para empezar. Si quieres de pronto ir un poquito más allá, es bueno que un buen pastor, yo sé que un buen pastor siempre va a querer que te formes. Una persona saludable va a decir, bueno, puedes estudiar, ahí te pueden guiar. También hay literatura muy saludable al respecto, ¿verdad? Gente conservadora, gente que ama al Señor, de nuestras mismas tradiciones. Yo siempre recomiendo literatura como Lectura Eficaz de la Biblia, un libro de un pentecostal erudito, el pentecostal en llamas le llaman. Un librito que te dice género por género. No es lo mismo leer una carta de Pablo a leer Génesis. No es lo mismo leer un salmo que leer un proverbio. No es lo mismo leer Apocalipsis que leer Eclesiastés. Entonces, cada libro tiene un género, una metodología de estudiar, de profundizar, pero no siempre tiene que ser instruido porque la Biblia no es un libro meramente físico y académico. Es un libro espiritual que necesita una instrucción. Y por eso el Señor dejó maestros para acompañarnos y para guiarnos. Eso, creo que hay unas ideas sueltas que te pueden servir. Mil gracias, sí, porque definitivamente como hijos de Dios debemos de tener este anhelo en nuestro corazón. Y parte de lo que tú comentabas, pues hoy en día nosotros estamos como muy acostumbrados a la lectura muy superficial. Es como lo más práctico, muy superficial de la palabra de Dios. Y pronto nos encontramos así con preguntas de nuestra fe. ¿Qué nos recomiendas tú para poder fundamentar de una forma buena la fe que nosotros tenemos en Dios y todo lo que debemos de conocer a través de su palabra? Ok, fundamentos. Yo insisto, yo soy muy de iglesia local. Y generalmente una iglesia local siempre va a tener un manual de fundamentos básicos para la fe. Creo que por ahí es bueno empezar, ¿verdad?
Pero sabes que en mi estudio estos últimos 6, 7, 8 años, yo me he dado cuenta de toda la riqueza teológica, espiritual que tiene la fe cristiana. Nunca hemos sido monolíticos en el sentido de que nunca hemos creído todo lo igual de la misma manera. Cuando uno estudia los padres de la iglesia, la patrología, los primeros creyentes, habían diferencias doctrinales, debates, habían estas posiciones que estos se pegaban con esto. Desde el Nuevo Testamento vemos en Gálatas, Pablo y Pedro casi peleándose. ahí. Pero tú, ¿por qué haces eso? Estás con el Evangelio. O sea, siempre, al contrario, yo creo que si tenemos el Espíritu de Dios, si no tuviésemos el Espíritu de Dios, fuésemos miles y miles de denominaciones. Pero hay cosas fundamentales que uno debe conocer. Entonces, mira, esto es un dato importante. Yo llamo creyente a una persona que tiene estas 4 doctrinas fundamentales. La Biblia es palabra de Dios. La salvación solamente es por la fe en Jesús. Cristo regresará y Dios es trino. Ya el tema de que si el pastor, que cuándo viene Cristo, que el bautismo, la cena, cómo debe hacerse, esos son temas secundarios. Eso se conoce como el triaje teológico. Estas son las doctrinas urgentes. Entonces, fundamentarse en estas doctrinas cruciales te va a dar como conciencia para decir, yo puedo seguir relacionándome con gente que quizás difiere doctrinalmente de puntos secundarios conmigo, pero esto es lo fundamental. No sé si puedo recomendar otro libro, ¿no? Por favor. Se llama Escoge tus batallas, del Dr. Gavin Orlund. Parece un libro así como devocional, pero es un libro doctrinal, es un ensayo teológico que te dice, esto es lo que los cristianos deberían creer de manera básica y de aquí para adelante lo podemos negociar, como el triaje teológico, un buen ensayo de un evangélico protestante muy serio. Justo lo vi en tus redes, que allí lo recomendás. Sí, justo hace poco. Qué bueno. Entonces ya tenemos una muy buena recomendación para poder tener estos fundamentos. Y hablando de fundamentos, ¿qué herramientas tenemos para estudiar la palabra de Dios? Porque nos comentabas sobre la iglesia, tener pues este acercamiento junto a un pastor, pero ¿qué herramientas prácticas tú nos pudieras compartir para poder adentrarnos más a este estudio? Bueno, no sé si me puedo hacer un poquito de publicidad. Por supuesto. Pero en mi canal de YouTube yo voy a hacer una serie, ya llevo 2 videos, cómo hacer una exégesis. Entonces la exégesis es cuál era la intención original del pensador sagrado cuando mandó el mensaje. Entonces Pablo, por ejemplo, le escribe a los Gálatas, ojo con los falsos maestros que quieren judaizar. Entonces la exégesis, y ahí explico 9 pasos. Paso 1, paso 2, delimitar el pasaje, comentarios bíblicos, pasajes paralelos. Eso es práctico. Un video de 10 minutos. Entonces, creo que esa herramienta, ese video te puede servir. Luego dice cómo estudiar la narrativa hebrea. Entonces tú, por ejemplo, ves el libro de Job, la historia de Ruth, de Noemí, de José el patriarca. Todas las historias tienen una estructura. Siempre Dios es el protagonista, está la resistencia a Satanás, el enemigo, los hombres enemigos y el pueblo de Dios. Donde Dios siempre sale victorioso. Siempre el pensador hebreo narraba las historias de la misma manera. Entonces yo enseño cómo hacer una exégesis. Entonces ahí te recomiendo Pensamiento Cristiano en YouTube, cómo hacer una exégesis, puedes googlear también y te va a decir paso a paso. Yo te digo paso 1, paso 2, paso 3. Creo que es el resumen de lo que yo he estudiado estos últimos 8 años, cómo interpretar la Biblia. Okay. Práctica y llana, sin tanto, sin tanto play. Pero también debo especificar algo. Miren, una cosa es el estudio exegético y hermenéutico y una cosa es la vida devocional. Porque pasa que uno se va a un extremo. Quieres hacer estudio todos los días. No tienes tiempo para hacer eso. Pero una vez a la semana como mínimo uno debería sacar un tiempo para echar un poquito la red más profundo. Y entre semana yo hablo con el Señor, tengo mi relación. Te lo digo por experiencia y te hago esta advertencia porque un tiempo donde yo estudiaba la Biblia de la Reforma Protestante, con no sé qué, con los comentaristas bíblicos y todos los días, pero mi vida estaba fría. Ya ni oraba. No hay que confundir el estudio teológico y bíblico con una vida relacional y devocional con Dios. Esto es crucial. Y esto me lleva a esta siguiente pregunta, Ajá. que justo me estás... ¿Con qué actitud? El Espíritu Santo está en nosotros. El Espíritu Santo, ¿lo ves? Amén. Sí, ¿con qué actitud es la que nosotros debemos de llegar a estudiar la palabra de Dios? Porque Amén. Como tú bien dices, podemos estudiarla, conocer datos y pues saber mucho de historia, pero realmente... pues Dios quiere presentarnos su corazón a través de la palabra de Dios. Entonces, ¿con qué actitud debemos nosotros de llegar a estos momentos de estudiar y conocer estos tesoros que hay en él? Ay, qué buena pregunta. Qué buenas preguntas, me encantan. Mira, mis últimos 4 años de reflexión, te lo digo muy en serio, creo que si nosotros pudiésemos aportar algo a la obra del Señor en nuestra salvación, para purificación, santificación, algunos teólogos muy preparados dicen... hay que hacer una sinergia entre el Espíritu Santo y Dios para poder crecer en el conocimiento y servir. A lo que me ha llevado a pensar es que, mira,
hay que tener humildad en el corazón. Mira, el Salmo 119 es una oda hebrea a la palabra de Dios. Es el salmo más largo y el salmo empieza: Señor, ¿cómo puede un joven mantener puro su camino? Por favor, Señor, no permita que me aparte de ti. Dice así: he hecho tanto por buscarte, ¿no? Por favor, ¿cómo hace un joven? Con la meditación de tu palabra. Todo el Salmo 19 son como una especie de serie de poemas cantados, canciones a Dios por agradecimiento por la palabra de Dios. Entonces, si yo pudiese darte un consejo, ¿cuál debería ser la actitud? Es humildad. Porque todo lo contrario es el orgullo. Y el orgullo es lo que convirtió al diablo en diablo. Es la mentira del jardín, la misma, disfrazada. Tú puedes ser como Dios. Entonces, todo lo contrario de eso es tener humildad para reconocer a Dios. El primer mandamiento es: no tengas otros dioses delante de ti, ni siquiera tu orgullo, ni siquiera tú mismo. ¿Cierto? La psicología contemporánea, el mundo, los influencers, ¿verdad? Que no tienen una cosmovisión cristiana, te dicen: mira, tú puedes. Crisis matrimonial, una crisis personal, ansiedad, tú puedes lograrlo, tú puedes hacerlo. La Biblia te dice todo lo contrario. O no lo contrario, pero te dice, mientras el mundo te dice: tú saca el león que hay en ti, tú puedes hacerlo, la Biblia te dice: todo lo puedo en aquel que me da las fuerzas. Y un erudito dice: cuando dice aquel, Cristo vive en mí, está diciendo: todo lo puedo lleno por el poder del Espíritu Santo. Humildad para decir: Señor, no puedo leer esto. Esto es un texto de más de 2000 años, es difícil, pero tu Espíritu Santo me prometió que me vas a recordar tus palabras, Cristo mismo revelado en la Biblia, y me vas a llevar a toda verdad. Actitud humilde en el corazón. Wow, qué buena respuesta a esta pregunta. Definitivamente la humildad en nuestro corazón y reconocer que todo es a través de Cristo. Amén. Y los fundamentos que nos dabas, todo va siendo unido. Hilando. Ajá, es que es increíble. Eso es lo que nos lleva a la palabra de Dios y el llevarnos a Dios, nuestro Padre. Y cómo la fe le da vida a este estudio bíblico, porque podemos llegar, entonces ahora ya tenemos la actitud humilde. Okay. Pero ahora, ¿qué papel juega la fe para poderle dar vida a todo este estudio? Porque sí, en estos momentos de intimidad, de devocional y de estudio, para echar un poco más de raíces, la fe creemos que juega este papel muy importante. ¿Tú estudias teología o deberías ¿Tienes talento? De verdad. Sí. Wow. Señor, yo creo que el Señor te ha dado una cosilla ahí. No todo el mundo abstrae así cosas sobre el Señor. Podías mirar cómo puedes formarte ahí. Tienes un talento natural. Te lo digo porque esa pregunta es muy buena. ¿En qué sentido? Mira, los teólogos, yo como estudiante, yo cito a los que saben, ¿verdad? Distinguen una fe salvífica de una fe natural. Entonces la fe salvífica, como dice Efesios 2, es para salvación, viene de Dios, para que nadie se jacte. Pero los grandes pensadores en este tema, ellos dicen: mira, ¿cómo haces tú para estar conectado con Dios, poder dar frutos? Es una relación personal con Dios, guiada por el Espíritu Santo, orientada por la palabra de Dios, pero al final, mira, la Biblia tiene la fe cristiana tiene una porción de confianza, y la confianza viene de ese griego pistis. Y lo que dice la gramática griega está diciendo: mira, yo confío en el Señor. Entonces es poner mi confianza en el Señor a pesar de que yo no tenga las respuestas a todo. A mí, una de las cosas que me apasiona es la apologética, la defensa de la fe a través de la razón, la historia. Eso me apasiona, ¿verdad? Pero mira, hay cosas que yo puedo decir: Señor, ¿sabes qué? Esto es un misterio revelado. Hay pistas, pero no puedo saberlo todo. Por ende, yo confío en ti. Hay cosas en el Antiguo Testamento, yo le explicaba a mis estudiantes de hermenéutica, y yo, mira, hay cosas en el Antiguo Testamento que yo no puedo explicar. Pero cuando me he puesto a estudiar me doy cuenta, es que el problema era mi limitancia. Entonces yo tengo que tener un corazón como hijo. Yo sé: Señor, yo confío en ti como padre. No lo puedo responder todo. Pero esto también es lo que me entusiasma, porque como no puedo satisfacerme, el Señor siempre me está retando y me tiene inquieto y conectado a Él. Humildad otra vez en el corazón. Regresamos a la humildad. Amén. Y también ahora mezclando la fe, la humildad, pero nosotros como hijos de Dios debemos de prepararnos. Amén. Debemos de estar firmes en nuestra fe. Amén. ¿Qué consejo nos darías para fomentar este pensamiento crítico como hijos de Dios? Porque no podemos solo tener lo superficial, no podemos tener solo: sí, yo tengo mi tiempo devocional. Yo definitivamente tengo que tener este pensamiento crítico para poder, pues, tener estos fundamentos firmes en lo que yo creo, en Dios, mi Padre. Amén. Me encanta. Mira, una de las cosas que yo le recomiendo a los papás, no le dejen toda la educación a la escuela, porque una cosa es escolarizar y una cosa es educar.
Entonces, ¿por qué? Porque es que bíblicamente el Señor, voy a hablar de manera muy panorámica, ¿no? Bíblicamente el Señor estableció el Estado, fue para vigilar y cuidar, supervisar, por ejemplo, tenemos que pagar impuestos, pero en la Biblia no ves al gobierno, el Estado, educando. Eso es algo contemporáneo. Entonces nosotros a veces decimos a la escuela, escuela cristiana tal, pero ni sabemos qué nos están enseñando allá. Y puede que no sea ni siquiera cristiano. Mientras la Biblia dice, Dios creó, te está enseñando en la escuela evolucionismo. Entonces, mi recomendación siempre es, mira, esto te voy a hacer desde la crianza hasta cómo podemos fortalecernos hoy. El creyente contemporáneo debe leer muchísimo. Es por eso cuando los niños comienzan a leer, ellos comienzan a adquirir lógica básica, causa primera, causa última, pensamiento crítico básico, lógica básica. Entonces, por eso cuando la persona lee bastante, es profunda, es crítica, porque todo el tiempo está interactuando, fortaleciendo la sinapsis, ¿verdad? La Biblia, esto no es simplemente para un grupito de personas, es un llamado para todo, porque la Biblia te dice, glorifica a Dios en tu corazón, siempre dando respuesta a la esperanza que hay en ti, con mansedumbre y reverencia. Entonces, la forma del verbo ahí está diciendo, no es como si de qué quieres, no, es un deber sagrado. Prepararnos para dar respuesta a la esperanza que hay ahora, sobre todo ahora, donde los chicos están expuestos a tanta información. Con TikTok te puedes hacer ateo, con un reel te puedes volver un crítico bíblico, pero realmente tú pones a ver eso y la gente no está capacitada por ello. Por eso hay que darle muchas herramientas. La palabrita clave que yo siempre enseño, epistemología. ¿Cómo sé que sé? ¿Cómo sé que algo puedo llegar a la verdad? Y es precisamente eso, lectura, mucha lectura. Mínimo al año, hermano, yo les recomiendo mínimo un libro mensual. Estoy atento, me voy relacionando con libros. ¿Qué estás leyendo? Pastor, ¿qué estás leyendo? Ven, dame en la iglesia hay capacitaciones, conferencias, voy a estar ahí, ¿verdad? Y a medida que yo voy más intencionalmente pensando, reflexionando, pese a que quizás yo, por ejemplo, no tuve una buena educación primaria ni secundaria, pero el Señor por su misericordia me puso esa sed. Yo antes me metía a conferencias, pagaba cursos, no entendía nada. Pero a medida que fue avanzando el Señor y el Espíritu Santo me fue dando sabiduría. Si quieren, pídanla. Dice la Biblia, ¿verdad? Hay que pedir esa sabiduría. Y pues ahí, si ustedes también quieren conocer un poco más de qué libros podemos leer, tiene muy buenas recomendaciones en sus redes sociales. Yo he visto varios libros que tú recomiendas y pues formémonos como hijos de Dios. Bueno, pues muchas gracias, Jonathan, por todo lo que aprendimos el día de hoy. Vamos a poner en práctica todos estos consejos. Y algún último consejo que le quisieras dar a todas las personas que están teniendo el tiempo de escuchar este podcast con actitud. Mis hermanos, la Biblia es palabra de Dios, ¿verdad? Ella misma dice, es mismo Cristo revelado. O sea, cuando Dios decía, las escrituras apuntan a mí. Nosotros muchas veces podemos decir, somos creyentes y podemos crear un Dios de nuestra imaginación. Nosotros podemos decir, yo creo en Dios, pero ¿cuál? Yo siempre pregunto, ¿cuál Dios? Y posiblemente ese Dios que creamos en nuestra imaginación, viendo películas de Hollywood, viendo muñequitos que nos enseñaron de oídas, de lejos, ese Dios puede a veces contradecir lo que dice realmente la palabra de Dios. Y Dios mismo no se puede contradecir. Entonces mi recomendación siempre es, cuando tengo la oportunidad, es conozcas al Señor a través de la palabra de Dios. Si tú estás escuchando y de pronto no te congregas en un lugar, ve donde te predican la palabra fielmente, donde te pongan el texto sagrado y crece según la medida de su palabra. Me gustaría recomendarles eso y gracias por la invitación. Muy honrado, estoy para servirles. Y bueno, nos vamos a ver. Los cristianos creemos que vivimos para siempre, así que nos vemos en la eternidad. Nos vemos aquí otra vez. Gracias. Amén. Y gracias a ti que te conectaste a este podcast con actitud. Nos continuamos viendo. ¿Conoces a alguien que debe escuchar este podcast? Envíalo por tu app favorita. Radio Actitud. Hagamos la diferencia.